Mi padre se levantó en el tribunal y dijo que yo no era su verdadero hijo y que por eso me estaba excluyendo del testamento. No me inmuté. Simplemente metí la mano en mi abrigo y saqué el sobre que había estado guardando durante 12 años. Contenía una carta escrita por mi madre y una prueba de ADN. Dijiste que no soy tu hijo, dije con calma. Hablemos de eso. Digámosles quién realmente no es familia aquí. Mi madrastra palideció. El abogado de mi padre bajó la mirada, y de repente, todos querían saber qué había en ese sobre. Pensaron que podían borrarme en silencio. Pero yo vine preparado. Me llamaron un error. Hoy me recordarán como el que dijo la verdad y puso fin a sus mentiras. Soy Jackson, y lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es el momento en que recuperé todo lo que intentaron borrar, mi nombre, mi linaje, mi valor. Pero antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Solo di escuchando en los comentarios o hazme saber dónde te encuentras. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Si esta historia te conmueve o si crees que nadie merece ser silenciado por su propia familia, por favor, suscríbete. Tu apoyo significa más de lo que sabes y ayudaría a que historias como la mía fueran escuchadas. En el momento en que entré en el juzgado del condado de Maricopa, sentí como si el aire cambiara. La gente se giró, los susurros circularon. Capté destellos de rostros familiares, parientes, viejos conocidos de negocios e incluso algunos fotógrafos de prensa apuntando sus lentes como buitres acechando un cadáver. Había más de 300 personas abarrotadas en la sala. Y aún así, de alguna manera, me sentí completamente solo. Me deslicé en el banco más alejado, colocándome a una distancia deliberada de Theo y Vanessa, que estaban sentados como un retrato de poder y privilegio en el frente. Yo no era parte de ese cuadro. Ya no. Tal vez nunca lo fui. Theo se sentó con su habitual postura rígida, hombros cuadrados, brazos cruzados, mirada tan aguda como siempre. Incluso en una sala de tribunal, parecía que estaba a punto de dirigir una reunión de accionistas. Así había sido siempre. Durante 30 años, viví en su casa, pero nunca sentí que fuera mía. Él era el director ejecutivo de la familia. Yo era un interno contratado, nunca confirmado, nunca completamente confiado. El juez llamó al orden de los testigos. Yo era el siguiente. Pero antes de que pudiera levantarme, Theo se levantó de su asiento, con la voz fuerte resonando en las paredes con paneles de roble. Me opongo, dijo. Este joven no es mi hijo biológico. A partir de hoy, estoy terminando todo apoyo financiero. Ya no representa el nombre de Harrington. Hubo un jadeo audible en toda la sala. La clase de aspiración colectiva que se escucha cuando una presa se agrieta. Jadeos, susurros, el chirrido de un bolígrafo cayendo en algún lugar. Detrás de Theo, Vanessa se congeló. Ella tiró de su manga, susurrando algo con urgencia, pero él se apartó el brazo, con los ojos fijos en el juez como si estuviera entregando la verdad del Evangelio. Milo, su bebé, gritó desde su regazo. Era un lamento penetrante, agudo e implacable, como si la única alma inocente en la sala pudiera sentir la enfermedad en el aire. Me puse de pie, pero no con ira, ni con lágrimas. Sonreí. No era el tipo de sonrisa cruel y engreída. Era el tipo de sonrisa que Janer, mi madre, solía decir que iluminaba toda la cocina. Una sonrisa nacida del conocimiento, de la larga preparación, del sabor de la verdad que había estado amargo en mi lengua durante años. Me acerqué al estrado como si hubiera estado esperando toda mi vida por este momento. Gracias, Theo, pensé. Acabas de entregarme el micrófono. Coloqué mi maletín de cuero suavemente sobre el soporte. Mi mano se posó en el bolsillo interior, sintiendo la forma de un sobre blanco sellado. Lo había mantenido oculto durante 2 semanas, no porque no estuviera seguro, sino porque el momento era importante. Si hoy se trata de linajes, pensé, vamos con todo. El juez me hizo un gesto para que hablara. Ajusté el micrófono y me incliné. Antes de que pudiera decir mi verdad, la sala del tribunal se desvaneció. Mi mente se desvió, no por elección, sino por instinto,
hacia la mujer que me hizo quien soy, Eleanor. Esa casa, la misma mansión en Paradise Valley, donde todos vivimos una vez, nunca había sido cálida. Excepto cuando ella estaba allí. Ella hacía calor del mármol frío y daba vida a un lugar que Theo había construido como un monumento, no como un hogar. Eleanor me leía El Gran Gatsby antes de acostarme. Su voz firme, sus dedos, trazando los márgenes de las viejas páginas como si hubiera vivido dentro de la historia. Nunca dejes que nadie te haga sentir indigno de amor, me había susurrado una vez después de que Theo ignorara mi listón de la feria de ciencias. Cuando cumplí 12 años, me sentó en el jardín debajo de la higuera y me dijo suavemente que yo no era el hijo biológico de Theo. Pero eso no cambió nada. No para ella. Yo seguía siendo completamente suyo. A los 26 años, sostuve su mano mientras el cáncer se llevaba lo que los años no habían hecho. Ella pasó su último aliento diciéndome que yo era su luz. Theo no llegó al hospital a tiempo. Su asistente le envió por correo electrónico algunos formularios legales en su lugar. 6 meses después de su fallecimiento, llegó Vanessa. Ella no entró en la casa. Ella la invadió. Sus tacones resonaban en el mármol como si le pertenecieran. Alta, impresionante, glacial. Recuerdo lo primero que dijo cuando nos conocimos: «Oh, así que este es el hijo». Como si yo fuera una escultura extraviada que tenía la intención de subastar. En cuestión de semanas, todo cambió. La cocina ya no olía a las galletas de melaza de Eleanor, sino a un difusor de sándalo caro. Su sillón desapareció, reemplazado por una vitrina de cristal. Las fotos familiares se desvanecieron, las nuestras, de todos modos. En su lugar, había retratos estilizados de Vanessa y Theo, perfectamente iluminados, sin alma. Y Theo. Él la siguió como un hombre hipnotizado. Era como si quisiera reescribir su legado desde cero. Cuando Vanessa anunció su embarazo, Theo lloró. Realmente lloró. Recuerdo haberlo visto colocar su mano sobre su vientre, susurrando: «Esto. Esta es nuestra segunda oportunidad para hacerlo bien». Las palabras resonaron en mis oídos como metal cayendo sobre baldosas. Entendí en ese momento que yo era un borrador, un error de juicio, un lugar de espera hasta que llegara el verdadero hijo. Luego vino Milo. Nació un cálido martes de marzo. Ojos sanos y curiosos, un mechón de pelo cobrizo como el de Wyatt, no el de Theo, aunque nadie parecía darse cuenta. Theo lo acunó como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Observé desde detrás del cristal de la unidad de cuidados intensivos neonatals, invisible. Solo otro visitante del hospital. 2 semanas después, noté que Vanessa llevaba el anillo de esmeralda de Eleanor, el que ella me había prometido dejar. La confronté. «¿Dónde conseguiste eso?» Ella sonrió. «Lo encontré en una caja vieja en el sótano». «Me queda bien, ¿no crees?» No, no le quedaba bien. Nunca lo haría. Pertenecía a una mujer que vivía con gracia, no con cálculo. Esa noche, me quedé solo en el pasillo principal de la mansión. En las sombras, encontré una de las viejas fotos de Janer, polvorienta, metida detrás de un jarrón. Frente a ella colgaba una nueva imagen enmarcada: Theo, Vanessa y Milo. El retrato oficial, el futuro, la versión de familia de la que me habían borrado. Y, sin embargo, algo dentro de mí no se rompió. ¿Ardió? Recuerdo estar allí pensando: puedes borrarme de las paredes, del nombre, de la narrativa, pero nunca borrarás la verdad. Ni de mi memoria, ni de este tribunal. Y mientras metía la mano en mi maletín, el borde de ese sobre blanco presionando contra mis dedos, supe que Eleanor no me crió para desaparecer. Me crió para hablar. Wyatt comenzó a aparecer más a menudo, siempre con una excusa casual. Solo estoy revisando la cartera, decía, o pensé que podríamos optimizar las operaciones. A Theo le gustaba la eficiencia. Pero nunca le importó la eficiencia. No cuando Eleanor estaba viva. Lo vi cruzar el vestíbulo una tarde, con un ramo de calas en la mano. Vanessa apareció solo segundos después, tirando ligeramente de las puntas de su cabello, alisando su blusa. Ella afirmó que no lo había visto en meses, pero cuando sus ojos se encontraron por un segundo, sentí que estaba en la habitación equivocada. Sus silencios eran más fuertes que sus palabras.
Esa noche, me quedé hasta tarde en el estudio, clasificando formularios de impuestos. Alrededor de la 1 de la madrugada, la luz del pasillo se encendió. Me arrastré por la esquina, deteniéndome junto a la entrada de la cocina. El refrigerador emitía un suave resplandor blanco. Vanessa estaba hablando por teléfono. Su voz era baja, pero agitada. Deja de enviar los osos, Wyatt. Theo podría no darse cuenta, pero Jackson no es un idiota. A la mañana siguiente, instalé una grabadora de voz dentro del detector de humo en el estudio. Comencé a cavar, extrayendo registros de hotel bajo la cuenta corporativa de Harrington, transacciones que nunca llegaron a los libros primarios. Un resort boutique en Tybee Island reservado bajo servicios de consultoría. Cargos por champán, chocolates, juguetes para niños. Sabía lo que significaba, pero necesitaba pruebas. Fue entonces cuando la computadora portátil de Theo se bloqueó durante una actualización de software. Estaba gritando sobre eso desde la terraza. La tomé en silencio y copié el disco duro mientras reinstalaba el sistema. Lo que encontré hizo que mi pecho ardiera. Un correo electrónico eliminado apenas recuperado del caché local. Déjalo irse por su cuenta. Humíllalo delante de todos. Es más fácil cuando la decisión parece mutua. No sabía quién lo envió, pero fue reenviado por Vanessa. 3 días antes de que Eleanor muriera, fui a la oficina de Theo fingiendo ordenar. Escondida en la repisa de la chimenea estaba la pequeña cámara que Eleanor había instalado una vez después de que la caja fuerte había sido manipulada. Theo olvidó que existía. Ella nunca lo hizo. Avancé rápidamente a través de horas de metraje. Luego lo encontré. Vanessa y Wyatt en el sofá de cuero Harrington, una manta arrojada sobre la forma dormida de Milo. Sus manos debajo de la manta, los cuerpos demasiado cerca, su cabeza apoyada contra su pecho. Transferí el metraje a una memoria USB segura, lo escondí en una copia antigua del Gran Gatsby, justo debajo del párrafo donde Gatsby decía, no se puede repetir el pasado. ¿Por qué? Por supuesto que puedes. Esa noche, arranqué algunos cabellos del cepillo de Wyatt en el baño de invitados. Del chupete de Milo, froté una muestra. Del peine plateado de Theo, un mechón de canas. Lo envié por correo a un laboratorio en Asheville. Discreto, privado, sin preguntas. 5 días después, el resultado aterrizó en mi bandeja de entrada. 99.9% de coincidencia. Wyatt Harrington es el padre biológico de Milo Harrington. Imprimí 2 copias, las sellé en sobres blancos. En el frente, escribí en tinta negra, verdad de Eleanor. Y por primera vez en semanas, dormí con la puerta cerrada. Me senté a la mesa del comedor, con las luces apagadas, el sobre en mi mano como un arma cargada. Pasaron 2 noches y todavía no se lo había dicho a Theo. Esta verdad ya no se trataba de traición. Se trataba de legado. Eleanor había luchado con uñas y dientes para proteger lo que quedaba de su nombre, su hijo, su línea, y ellos habían planeado borrarlo así. Releí un pasaje de Gatsby antes del amanecer. El que Nick dice, ninguna cantidad de fuego o frescura puede desafiar lo que un hombre almacenará en su corazón fantasmal. Mi fantasma. No era anhelo. Era justicia. Creé una bóveda digital en mi computadora portátil etiquetada Archivo Eleanor. Dentro, coloqué el metraje de vídeo, el audio de la llamada telefónica nocturna, los correos electrónicos recuperados, las facturas del hotel, los resultados de ADN. Envié una copia de seguridad segura a Leila Monroe, mi abogada desde la escuela de posgrado. Ella me devolvió la llamada de inmediato, su voz firme. ¿Te das cuenta?, dijo, que esto podría implosionar todo el legado de Harrington. ¿Estás listo para eso? No lo estoy, susurré. Pero Eleanor sí lo estaba. A la mañana siguiente, escuché la transmisión del micrófono oculto detrás de la foto enmarcada de Theo. La voz de Vanessa, controlada, ya hablé con el juez. Moveré para descalificar a Jackson para hablar a menos que esté preaprobado. No podrá impugnar nada. La risa de Theo siguió. Perfecto. Deja que el bastardo asienta con la cabeza y desaparezca. Milo se hace cargo. A la Junta le encantará eso. Sangre joven. Agarré el borde del escritorio,
mi pulso fuerte en mis oídos. No solo estaban planeando silenciarme. Estaban haciendo de Milo su peón, un niño, el hijo de mi hermano. Una semana antes de la audiencia, Wyatt se hizo público. Apareció en un podcast llamado Savannah Voices, un acogedor programa local sobre líderes comunitarios. A mitad de la entrevista, sonrió y dijo, a veces el dolor hace que la gente sea paranoica. Y cuando agregas dinero y herencia, es una mezcla volátil. Tienes que recordar que no todos pertenecen a la habitación, por mucho que lo intenten. Sutil, insidioso, peligroso. Me di cuenta entonces de que estaban apilando la narrativa, haciéndome pasar por el loco antes de que yo siquiera entrara en el tribunal. Esa noche, Rosie me llamó. Estaba llorando. El tipo de llanto que hace que tus nudillos se enfríen. Traté de advertirle a Eleanor, dijo. Pero Vanessa me dijo que me callara o perdería mi pensión. Vi a Wyatt saliendo de la habitación de Vanessa más de una vez. Por la noche, antes de que la señorita Eleanor falleciera. ¿Puedes testificar?, pregunté. Yo. Tengo miedo, dijo. ¿Saben dónde vive mi hija? Si se enteran de que ayudé. No estarás sola, le dije. Ya no. Ella no prometió, pero tampoco colgó. A la mañana siguiente, planché mi único traje a medida. Azul marino con la solapa delgada que Eleanor siempre dijo que me hacía parecer digno de confianza. Mientras me abrochaba los gemelos, recordé su susurro en ese mismo pasillo hace 3 años. Nunca les ruegues que vean tu valor, Jackson. Muéstrales. Deslicé el sobre blanco en el compartimento secreto de mi maletín. Afuera, el cielo tenía esa quietud espesa y cargada de tormenta. No del todo trueno, no del todo paz. Antes de salir, puse mi mano en el marco de la puerta y susurré, «Hoy, mamá. Quemamos las mentiras». La sala del tribunal estaba más concurrida de lo que esperaba. No solo personal legal y periodistas familiares se alineaban en la pared trasera, y capté el parpadeo rojo de una luz de grabación del teléfono de alguien. Vanessa llevaba un vestido gris carbón ajustado a los hombros, su boca dibujada en una delgada línea profesional. Su mano descansaba sobre el hombro de Milo mientras él se movía inquieto a su lado. 2 filas detrás de mí, Wyatt se sentó rígidamente, expresión indescifrable, pero su mirada quemó un agujero en mi espalda. Theo entró último. Su postura era impecable, su expresión tallada en mármol. Ni una sola vez sus ojos se encontraron con los míos. Cuando el juez me llamó para tomar el estrado, el abogado de Theo se puso de pie de inmediato. Pero Theo lo interrumpió levantándose. Me opongo, dijo Theo, con la voz lo suficientemente aguda como para cortar el aire. Este individuo ya no es un heredero legal. No hay vínculo de sangre. A partir de hoy, estoy revocando todo apoyo financiero y legal. La sala se sumió en un silencio aturdido. Milo gimió. La mano de Vanessa agarró la silla con fuerza. Se inclinó hacia Theo y susurró algo rápido y bajo, pero él no la reconoció. Su compostura se resquebrajó, no por compasión, sino por miedo. El juez me miró. ¿Tiene una respuesta? Me puse de pie. Su señoría, si puedo hablar, creo que la corte merece total transparencia hoy. Después de una breve pausa y algunos murmullos legales, el juez me concedió unos minutos. Me dirigí hacia el centro, el sobre en mi mano firme contra mi palma. Theo tiene razón, comencé. No soy su hijo biológico. Eleanor me lo dijo cuando tenía 12 años, pero también me dijo que el amor es una elección y ella me eligió a mí. Mientras tanto, Theo solo ha elegido el poder. Los jadeos susurraron a través de las filas. Sostuve el sobre. Si hoy se trata de la verdad, entonces toda ella merece la luz del día. Del sobre, desdoblé el informe de ADN. Milo Harrington, leí, no es el hijo de Theo. Es el de Wyatt. Los resultados lo confirman con 99.9% de certeza. El caos estalló. Vanessa gritó, abalanzándose hacia adelante. Mentiras. No le creas. Está mentalmente inestable. Wyatt se levantó de golpe y luego salió corriendo sin decir una palabra. Vanessa agarró la mano de Milo y trató de seguirlo, pero tropezó,
sus tacones enganchando la alfombra. Cayó con fuerza frente a la galería, su falda amontonada incómodamente, los jadeos resonando en la sala del tribunal. No me moví. Solo continué. No vine aquí por venganza. Pero no seré silenciado. Vanessa te engañó, Theo. Wyatt enterró un cuchillo entre tus costillas mientras sonreía. Soy el único que se ha quedado aquí y te ha dicho la verdad. Hice una pausa. Y ese anillo en su mano, ese era de Janer. Si no encuentras eso insultante, entonces tal vez nunca amaste verdaderamente a mi madre. Vanessa se levantó a trompicones, tiró de Milo y se abrió paso por las puertas del juzgado. El pesado panel de madera se cerró de golpe detrás de ella. Theo se desplomó en el asiento más cercano, visiblemente conmocionado, pálido. Volví a mi sitio, no victorioso, solo vacío, pero la verdad finalmente fue dicha, y no había vuelta atrás. 2 días después del juicio, el vídeo se volvió viral. Un clip de 37 segundos de mí exponiendo los resultados de ADN en el estrado llegó a TikTok, X y Reddit. El título decía, hijo adoptivo destruye la dinastía con un sobre. Alcanzó 3 millones de visitas en un día. Los comentarios inundaron, algunos me llamaban valiente, otros me llamaban cruel. Finalmente, alguien se enfrenta a los ricos manipuladores, decía uno. Otro decía, niño adoptado con derecho amargado por no obtener el dinero. Un presentador de podcast diseccionó cada una de mis palabras, comparándome con un personaje problemático de un drama de prestigio. Luego vinieron las amenazas de muerte. Enterrados entre correos electrónicos de apoyo había mensajes anónimos llenos de vitriolo. Algunos me llamaban una desgracia, otros me decían que desapareciera. El primer golpe vino de Phoenix Analytics, la firma con la que tenía un contrato de consultoría. Estamos terminando el acuerdo con efecto inmediato, decía el correo electrónico. Esta decisión refleja nuestro compromiso de evitar la controversia pública. Ni siquiera llamaron. La advertencia de Theo resonó en mis oídos, sin mí, te desmoronarás. Él quería que fuera una maldición. Wyatt atacó a continuación. Ofreció una conferencia de prensa rodeado de un nuevo equipo legal con trajes azul marino. Las cámaras grabaron mientras declaraba, estas acusaciones son falsas, difamatorias y se basan en evidencia manipulada. Buscaremos todos los recursos legales disponibles. Me pintó como un hombre mentalmente inestable, obsesionado con reescribir la historia. La tecnología puede falsificar cualquier cosa ahora, agregó, tocando el informe de ADN que yo había mostrado. La familia Harrington cerró filas. Primos con los que no había hablado en años publicaron largos párrafos defendiendo a Theo y Wyatt, citando años de resentimiento en mí. Siempre fue diferente, escribió uno, siempre enojado porque no pertenecía. Ahora está destruyendo el legado familiar por despecho. Las mismas personas que una vez brindaron por mi graduación de la escuela secundaria ahora dieron me gusta a tweets que me llamaban sociópata. No lamentaron mi ausencia, la reescribieron. Me senté solo en un apartamento estudio en Tucson. El contrato de arrendamiento temporal todavía tenía 5 meses. Abrí mi computadora portátil y redacté un correo electrónico a Theo. Solo unas pocas líneas, algo como, nunca quise lastimarte. Espero que algún día lo entiendas. Pero me detuve. En cambio, hice clic en un viejo archivo de audio de mi teléfono. La voz de Eleanor llenó la habitación, suave, medida, leyendo en voz alta El Gran Gatsby, su novela favorita. Ella dijo, nunca sabes realmente lo fuerte que eres hasta que la verdad es lo único que te queda. Y dejé que esa verdad resonara en el silencio. El sobre no tenía dirección de remitente, ni marcas más allá de mi nombre, garabateado con tinta inclinada como alguien tratando de enmascarar su letra. Lo sostuve con vacilación, mi respiración superficial mientras lo abría. Dentro había una sola fotografía. Yo y Eleanor, con harina en nuestros rostros, su mano descansando suavemente sobre la mía mientras enrollábamos la masa a la cálida luz de la tarde. Debe haber sido tomada a través de la ventana de la cocina. Le di la vuelta. Solo 5 palabras con letra torcida y apresurada, ella se avergonzaría de ti. Dejé caer la foto. Por un momento, todo dentro de mí se congeló. Mis pulmones olvidaron cómo respirar. Yo conocía esa letra.
Pasé horas en la oficina de Theo escaneando documentos antes de irme, registros financieros, contratos antiguos, quejas de recursos humanos. La firma de Vanessa estaba en un acuerdo de confidencialidad de hace una década. Lo abrí en mi computadora portátil, acerqué un borrón de huella digital cerca de su nombre. Luego lo comparé con el del pliegue del sobre. No fue concluyente, no legalmente, pero sabía que Vanessa me estaba mirando. No sabía desde dónde o qué quería ahora que la demanda de Wyatt se estaba desmoronando, pero su alcance no había desaparecido. Solo se había silenciado. Eso fue peor. Intenté llamar a Rosie, la ama de llaves, que sabía demasiado. El número ya no funcionaba. Conduje hasta su vecindario. Su apartamento estaba vacío. Una vecina, una enfermera jubilada que solía saludarme cada 2 mañanas, se inclinó sobre la cerca. Se le pidió que se fuera, dijo suavemente. Algo sobre un incidente con los Harrington. Nadie nos dijo más. Todavía estaban eliminando a las personas que recordaban la verdad, silenciándolas una por una. Sentí que el viejo peso se instalaba de nuevo en mi pecho. Esa misma presión del hospital, de la noche en que Wyatt le dijo a la enfermera que yo no era la madre de Milo, que yo estaba confundido, delirante. No estaba delirando ahora. Y la apareció en mi casa esa noche. Se sentó frente a mí, sus ojos escaneando la cocina como si esperara que estuviera intervenida. Si esperas más, dijo, cambiarán la historia. Serás el ex amargado o, peor aún, el inestable que se aferró demasiado al recuerdo de una mujer muerta. Tengo pruebas, dije. No pueden torcer eso. Ella me miró. ¿Crees que a las redes sociales les importan las pruebas? ¿Quieres reclamar tu nombre? No lo publiques. Públicalo. Esa noche, conduje al centro de la ciudad hasta las oficinas del Arizona Herald. El vestíbulo estaba oscuro. El guardia de seguridad apenas levantó la vista cuando entré. Encontré el escritorio de investigación y coloqué un disco duro en el escritorio desordenado del editor. Me miró, sobresaltado. No estoy aquí por simpatía, dije. Solo quiero la verdad impresa por una vez. Me preguntó mi nombre. Se lo di, el que siempre me había avergonzado. El periódico salió a la venta un jueves por la mañana. El sol ni siquiera había salido cuando llegó el primer mensaje de texto. Luego el segundo, luego 10 más. Escándalo en Paradise Valley. La familia Harrington desenmascarada. El artículo fue brutal. Una lista de viñetas de traición. Cada sección más fría que la anterior. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre Vanessa y Wyatt describiendo cómo dividirían la compañía de Theo una vez que Eleanor ya no fuera una preocupación. Recibos de un hotel boutique en Sedona. Fechados la misma semana que Wyatt afirmó estar en una conferencia de tecnología financiera en Denver. Metraje de seguridad. Wyatt abrazando la cintura de Vanessa en mi cocina. El juguete favorito de Milo, el león de peluche, visible en el mostrador. Y lo peor de todo, audio. La voz de Vanessa, dulce, tranquila, inconfundible. El padre de Wyatt estará aquí mañana. Cariño, tendremos que decirle la verdad a Milo eventualmente. Internet explotó. Justicia para Jackson fue tendencia en X durante 2 días seguidos. Las estaciones de noticias locales emitieron reportajes sobre las demandas pasadas de Wyatt, su manipulación financiera de la herencia de Eleanor. Algunos medios nacionales también lo recogieron. El escándalo de la era Fénix, lo llamaron. Para el lunes, la startup de Wyatt había perdido 3 inversores. Leila me envió un clip del tribunal. Su contrademanda fue desestimada. Falta de mérito. Autenticidad de la evidencia confirmada por analistas digitales independientes. Su imperio de mentiras cuidadosamente seleccionadas se había desmoronado en una semana. En cuanto a Vanessa, desapareció de Internet, pero no antes de ser eliminada del exclusivo Camelback Golf Club. Sus cuentas de fondos fiduciarios fueron congeladas debido a disputas de activos. Un primo lejano de Janer presentó un reclamo sobre el anillo de reliquia familiar que Vanessa había estado usando. Y yo no me sentí triunfante. No exactamente, solo tranquilo. Luego vino el mensaje final. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Sin saludo.
Conseguiste lo que querías. Pero Milo no tiene padre ahora. Felicidades. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego respondí con una foto. Eleanor riendo en la cocina, sus ojos suaves, harina en su mejilla. Escribí, Milo crecerá sabiendo la verdad. Ese es el mejor regalo que puedo darle. Un mes después, un amigo de Yuma me envió una foto borrosa. Theo parado afuera de un motel en ruinas, sin afeitar, con ojos huecos, solo. Las acciones de su compañía se habían desplomado después del artículo. La junta votó para reemplazarlo. Ninguna declaración oficial de él, solo una carta escrita con letra cursiva cuidadosa. Te fallé como padre. Lo veo ahora. Si alguna vez decides que valgo algo, tal vez me dejes ser un amigo. Guardé la carta. No sabía por qué. Esa tarde, volví al Herald. El editor me entregó una copia impresa del artículo original. Lo sostuve durante mucho tiempo. Detrás del periódico, en la pared, estaba la foto ampliada de Eleanor que habían utilizado en el reportaje. Ella se veía luminosa, como ella misma. Lo hice, mamá, susurré. La verdad me liberó. Pero hizo más que eso. Salvó lo que quedaba de tu nombre. Y tal vez, de alguna manera, también me salvó a mí. Un mes después de que se publicara el artículo, todo se calmó. Ya no era el petardo de la sala del tribunal. Los medios se habían centrado en carne más fresca, pero mi nombre todavía flotaba en el éter, anclado a palabras como justicia, familia fabricada y verdad del hijo olvidado. Vivía en un modesto apartamento en Speedway en Tucson. Las paredes eran delgadas, la alfombra gastada, pero por primera vez en años, nadie me levantó la voz ni me pidió más de lo que tenía para dar. Y, sin embargo, todavía sentía que estaba sobreviviendo, no viviendo. Una mañana, mientras revisaba el correo del día, encontré un sobre sin dirección de remitente. Dentro había una carta escrita a mano, trazos dentados que delataban una mano temblorosa. Todo lo que construí, mi matrimonio, mi nombre, incluso la imagen que tenía de mí mismo, se derrumbó. Y tal vez yo también lo necesitaba. Si estás dispuesto no a perdonar, sino a reunirte conmigo como un hombre que no quiere nada más que honestidad, estaría agradecido. No como tu padre, solo como alguien que ha fallado y lo sabe. Estaba firmada por Theo. No había súplica, ni arco de redención escondido entre las líneas, solo los restos de un hombre que se daba cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Acepté reunirme con él. Nos sentamos en un pequeño café cerca de la Universidad de Arizona. Era temprano, apenas había nadie. Llevaba un suéter descolorido y parecía más pequeño, de alguna manera menos formidable, más humano. Deslizó una pequeña caja por la mesa. Dentro había una pila de fotografías, yo y Eleanor. Tardes empapadas de sol, idas a la biblioteca, nuestras sonrisas desiguales. Las encontré, dijo en voz baja, con la voz quebrándose. Ella luchó conmigo para mantener estas. Nunca entendí por qué. Ahora lo entiendo. No hablamos del pasado o de la posibilidad de un futuro. Bebimos nuestro café en silencio, y por una vez, fue suficiente. La noticia llegó una semana después. Vanessa había perdido la custodia de Milo. El ADN había confirmado la paternidad de Wyatt, pero ni él ni Vanessa fueron considerados aptos para criar al niño. El tribunal colocó a Milo con un pariente lejano de Eleanor en Flagstaff, una bibliotecaria jubilada llamada Celeste. Vivía en una pequeña casa con un jardín de flores silvestres y un perro llamado Waffles. La visité una vez. Milo parecía tranquilo allí. Seguro. No luché por la custodia. Sabía mejor ahora lo que un niño necesitaba y lo que yo aún no podía dar. En cambio, dirigí mi energía hacia otra cosa. Utilicé una parte del acuerdo del caso para establecer el Fondo Eleanor, una beca que apoya a huérfanos en Arizona que siguen las humanidades o la ciencia de datos. En el lanzamiento, hablé ante una multitud de 30 estudiantes, trabajadores sociales y amigos. La familia no se construye con sangre. Se construye con elección. Eleanor me eligió. Y hoy, yo los elijo a ustedes. Una semana después, me paré frente a un lote descuidado en Tucson, el mismo pedazo de tierra que Eleanor una vez soñó con convertir en una librería. Lo había comprado.
Clavé un pequeño cartel en el suelo. Próximamente, la biblioteca de Eleyanar. La lluvia comenzó a caer. No un aguacero, solo una llovizna suave. Y por primera vez en años, mientras estaba allí empapado en la memoria, mi corazón estaba tranquilo. Llegó en otra carta, esta escrita con letra cursiva en papel crema. Eleanor Sullivan. Afirmó que había conocido a Eleanor desde la universidad en Vanderbilt. En la carta, escribió, Eleanor mencionó una vez un diario oculto. Dijo que estaba debajo de un tablón de la escalera en su antigua casa en Paradise Valley. Si alguien lo encuentra, me dijo, están listos para saber lo que hay dentro. Conduje al día siguiente. La casa había sido puesta a la venta, pero nadie la había tocado en meses. La pintura se despegaba de las paredes. El jardín se había rendido a las malas hierbas. Dentro, me dirigí al viejo rincón de lectura que Eleyanar amaba. La escalera crujió bajo mi peso. Levanté el tercer tablón tal como describió Ellen. Ahí estaba, una caja de lata dentro de un diario envuelto en tela azul deshilachada. Las páginas olían a papel viejo y lavanda. En sus últimas entradas, Eleyanar escribió sobre el último año de su vida, su miedo, su aislamiento, su angustia por verme retirarme después de su diagnóstico, y su sospecha, no, su tranquila certeza sobre Vanessa y Wyatt. Lo supe, escribió, mucho antes de que saliera a la luz. Pero elegí el silencio. Quería darte un último año de paz, por falso que fuera. Quería mantener a la familia unida, incluso si se estaba desmoronando debajo de mí. Luego vino la frase que me destrozó. Mi hijo no lleva mi sangre, pero lleva mi corazón, y eso es suficiente para hacerme sonreír mientras veo el sol por última vez. La página final contenía una elección. Si encontraste esto, probablemente te has perdonado a ti mismo, tal vez incluso lo has perdonado a él. Puedes elegir dejar este diario enterrado o dejar que su luz se derrame hacia afuera. Aquí está la carta que nunca le envié. Escondido entre las páginas había un segundo sobredirigido a Theo. Una confesión. Ella lo había sabido todo. Había elegido el silencio, no la debilidad, sino el amor. Un amor que todavía dolía desde más allá de la tumba. Me senté en el viejo suelo de madera, el diario temblando en mis manos, las lágrimas cayendo libremente. Lloré no por traición, sino por la insoportable soledad de una mujer que amaba con demasiada ferocidad en una casa que se había enfriado demasiado pronto. Más tarde esa noche, me senté junto a mi chimenea, el diario en mi regazo. No lo quemé. Lo coloqué suavemente en el estante justo entre el Gran Gatsby y el libro de contabilidad que guardaba para el fondo Eleyanar. La verdad me había liberado. Ahora podía elegir cómo vivir con ella. Semanas después, la biblioteca abrió sus puertas. Los niños se reunieron en una alfombra tejida a mano a mi alrededor. Leí en voz alta las palabras que Janer solía leerme cuando el trueno sacudía las ventanas. Así que seguimos luchando, barcos contra la corriente. El sol entraba por las altas ventanas, atrapando la única foto en la habitación. Eleyanar a mitad de una risa, sus ojos brillando con algo eterno. Y por primera vez, no estaba sobreviviendo. Estaba en casa.